Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que mi mamá tenía una pulpería y me tocaba trabajar en la pulpería en los tiempos libres y en las vacaciones. Y también me acuerdo que tenía muchas veces la conversa con mi mamá sobre cómo teníamos que administrar las finanzas del negocio y teníamos discusiones en el sentido reflexivo de si el negocio tenía que pagarle un salario a mi mamá y un salario a mí, si teníamos que administrar ese dinero como un todo o separado. Y eso me empezó a marcar muchísimo porque yo entendí que una vez que comprendiera cómo funcionaban las finanzas, tanto del negocio como las finanzas personales de la casa, podíamos encontrar un montón de cosas positivas. Mi nombre es Freddy Hernández y quiero compartirte lo que he aprendido a lo largo de los años sobre el tema de las finanzas y cómo por esa pasión ha nacido en mí sobre cómo ayudar a otras personas a partir de los números. Creo que los números nos permiten hacer un montón de cosas súper positivas en nuestra vida y en nuestro entorno y pues quiero transmitirte eso, porque también he hecho muchas cosas que tal vez no son las mejores y creo que compartir las experiencias y los errores también le permite a otras personas como vos identificar puntos de mejora. Cuando estaba en el colegio, como te decía, aprendí muchísimo sobre el tema de la administración del dinero por la pulpería y yo entendí que me gustaría aprender más sobre el tema. Me metí a trabajar en diferentes puestos de trabajo y recuerdo que mi primer trabajo fue en una empresa de comidas rápidas, muy grande, por cierto. Fijo la conoces y fijo has comido ahí. Y recuerdo que mi primer salario me emocioné tanto que lo gasté en menos de una semana. Y yo dije, bueno, no importa, porque por sí ahí estaba mi mamá y mi mamá me seguía manteniendo y entonces yo sabía que si seguía trabajando después iba a volver a llegar más dinero. Cuando me di cuenta que eso se empezó a volver un patrón, yo empecé a decir que algo no estaba bien. Conforme pasaron los años, encontré también un montón de elementos en ese aprendizaje que tuve de ese primer trabajo, porque recordé que tenía que entender cómo yo, con mi dinero, tenía que subsistir. Y entonces empecé a descubrir que si no encontraba cómo administrar mis recursos yo solito, pues me iba a ver en problemas. Y entonces empezó a llegar a mi mente un montón de cosas a partir de también lo que empecé a estudiar y empecé a conocer de la vida sobre las finanzas personales y cómo administrar yo mis recursos. Y entonces encontré todo un universo ahí. Y recuerdo que dentro de las primeras cosas que empecé a aprender era qué era un presupuesto. Cuando me empecé a dar cuenta que yo tenía que preocuparme por ese presupuesto y que yo tenía que empezar a cuidar el dinero para poder realmente alcanzar mis objetivos, porque también me empecé a dar cuenta que conforme empezaban a pasar los años, yo empezaba a ver amigos, a conocidos, a otras personas que tenían un montón de cosas que tal vez yo quería. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo hago para poder adquirir esto? O sea, ¿cómo es esto? Y entonces me empecé a dar cuenta que si yo administraba mis recursos, iba a poder alcanzar esto. Pero también me empezó a dar cuenta que como ya trabajaba, empezaba a sonar el teléfono. Y empezaba a sonar el teléfono para que me dijeran, mire Freddy, es que tenemos una tarjeta de crédito para usted. Recuerdo que mi primer tarjeta duré más o menos 6 meses en toparla. Y cuando digo toparla es que la gasté toda, ¿verdad? Y de un pronto a otro me encontré pagando un pago mínimo. Cuando yo descubrí eso dije, ¿qué hice? No entendía qué había hecho. El sentido de frustración, cuando yo encontré que tenía una deuda que era más grande que mi salario en ese momento y que iba a durar 5 años en cancelarla, me generó un sentido que yo no quiero que vos pases por ahí. La lección que nace a partir de esto es que si yo hubiese tenido una correcta administración del presupuesto de mis finanzas, tal vez el uso de la tarjeta de crédito hubiese sido mejor. Y entonces, esa fue una de las primeras lecciones que tuve con las tarjetas de crédito, que pues, como te digo, me generó pues un aprendizaje enorme. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a aprender por mi cuenta un poco más sobre cómo administrar mis recursos. Coincidentemente estaba en la universidad, estaba estudiando y empecé a aprender sobre cómo funcionaba el dinero. Algo que interesante con esto de la universidad que te digo es que como ya me había pasado lo de la tarjeta de crédito, entonces yo técnicamente estaba endeudado. Cambié de trabajo, gracias a Dios me empezó a ir mejor y empecé a incrementar mis ingresos y entonces dije, estoy resuelto porque ahora tengo más plata. Y entonces yo dije, ya la tarjeta no es otro problema. Resulta ser que lo que aprendí de ahí es que yo agarraba mi aguinaldo del trabajo en donde estaba
para pagar la universidad. Entonces lo que hacía era empezar a guardar un poquito todos los meses y cuando llegaba el aguinaldo, con esa plata pagaba el cuatrimestre que seguía y los posteriores hasta donde me alcanzara. Lo que descubrí con eso era dos cosas, o sea, fueron varias cosas. Yo diría que dos principales. Una, cómo administrar el dinero y la segunda es cómo pongo objetivos para poder decir, ok, yo quiero ahorrar o quiero guardar mi dinero ¿para qué? Y cuando le di un propósito a ese ahorro, empecé a entender que, tenía un motivador natural para poder hacer que las cosas sucedieran. Porque también lo otro que quisiera recordar con esto es que el dinero se gana a partir de un esfuerzo. Entonces, si vos te pones a pensar y vos dices, bueno, yo trabajo, sea lo que sea que vos trabajes, vos te tenés que levantar todos los días. Si haces teletrabajo, pues tendrás que bañarte, ¿verdad? Hacerte desayuno y sentarte en la computadora. Pero si vos tenés que moverte para tu trabajo, tenés que bañarte, hacer eso. Si tenés hijos o no tenés hijos, no sé, pues tendrás que alistarlos, llevarlos al kinder, al colegio, lo que sea. Y a partir de ahí, un esfuerzo de salir a la calle, ¿verdad? El tráfico y y eso es esfuerzo que conlleva a la generación de tu ingreso. Y a veces lo que pasa es que yo me di cuenta que yo por muchos años no valoré mi esfuerzo. ¿Te acuerdas cuando te decía que mi primer salario, ¿verdad? Y por varios tiempos mi salario lo agarraba y se esfumaba de la noche a la mañana? ¿Por qué pasaba esto? Porque no tenía la educación financiera que tal vez tengo ahora. A donde te quiero llevar con la idea es que tenés que planificar muy bien cuáles van a ser los movimientos hacia los proyectos que vos querés desarrollar. Los pasos que debería hacer uno, ¿verdad? Si yo pudiese devolverme en el tiempo a cuando tenía 18 y 19 años, yo creo que lo primero que haría es hacer un presupuesto. O sea, apenas llegue a mi primer salario o ese salario, yo agarro y lo que hago es que me abro una hoja de Excel, ¿verdad? Y pongo cuánto fue el ingreso y determino todos los gastos que tenga yo ya definidos. O sea, si tengo la aplicación de la música, si tengo que pagar la universidad, si tengo que pagar el transporte, los identifico todos en un archivo para poder hacer esa diferencia. Es decir, ok, ¿cuánto tengo de ingreso y cuánto tengo de gasto? ¿Y cuánto me queda? Y un rubro que indiscutiblemente metería es el tema del ahorro y lo alinearía a un propósito. También algo que haría es que tendría una tarjeta de crédito y la utilizaría como un medio de pago, como una herramienta, como lo que es. Una herramienta con la cual yo compro y tengo 45 días para pagarla de contado y consumo solamente lo que se alinee con mi presupuesto. Pero no me pasaría ni un solo colón de lo que realmente sé que puedo gastar. Y a partir de ahí también definiría los objetivos que tendría en plazos determinados y estoy seguro que con eso, pues la realidad caminaría muchísimo, muchísimo más próspera y podría hacer todo lo que quisiera hacer, cuando quisiera hacerlo y como quisiera hacerlo. Y con esto tal vez lo que te quiero decir es que a veces perdemos de vista algunas cosas que son tan importantes y es, nosotros venimos a esta vida a ser felices. Vivir, yo creo que tiene muchísimos significados, o sea, muchísimos, y para todos, cada quien los tendrá de alguna u otra forma. Yo creo que el tema de la educación financiera y tener esa estabilidad financiera nace en el estar satisfecho con los ingresos que se reciben y poder cubrir los gastos que se tienen. Ser saludable financieramente no significa que te sobre la plata para botarla. Significa que valoras cada uno de los colones que entran y cada uno de los colones que salen. Y que con eso que entra y que con eso que sale, vos podés sentirte feliz, sentirte realizado o realizada y que lográs al ritmo que puedas alcanzar tus proyectos. Esa es la magia. La magia no es tener en demasía. El secreto está en administrar, en controlar, en realmente sentir que si mañana querés hacer algo, lo puedes hacer porque tenés los ahorros suficientes que tenían ese propósito que te permiten sentirte tranquilo, tranquila, que no estás agobiado o agobiada por la situación de los números. Entonces es saber que utilizaste el crédito como una herramienta, que utilizas tus gastos para sentirte feliz y cómodo y cómoda y que también puedes hacer un montón de cosas que te motivan en el día a día. Entonces quiero transmitirte con todo mi intención realmente que tomes acción de tus finanzas personales. Es un consejo que nunca
va a pasar de moda y no te va a hacer ningún daño. Creo que es el mejor consejo que te puedo dar y es que tomes control hoy mismo, tomes acción. El dinero va y viene, eso siempre va a ser, pero los sueños, si los alcanzamos, esa sensación de soñar y de alcanzar esos sueños es única. Así que espero que lo logres y si nos vemos en la calle me contás si realmente estás trabajando por tus sueños o estás trabajando por el dinero.